Gloria a Dios. Amén. El tema Tremendo. el cual vamos a tratar en esta noche acerca de la idolatría. ¿Qué es idolatría? ¿Por qué estamos tratando ese tema? ¿Por qué es necesario tratar este tema, mi hermana Wilda? Sí, es tremendo, pastor, porque muchas personas cuando escuchan la palabra idolatría, inmediatamente se van a una imagen. Amén. Se van a imágenes donde le prenden vela, donde le rinden culto, entre otras cosas. Pero resulta que hay una idolatría que es sutil, que a veces sin querer uno cae en esa idolatría y no se da cuenta. ¿Por qué? Porque como nuestra vista está en imágenes, en cosas a las que le rendimos culto y ya usted no lo hace, cree que la idolatría se basa solo en eso. Pero hay una idolatría que es la idolatría del corazón. Amén. El ego. El ego. El orgullo. El orgullo. O sea, muchas cosas en las cuales nosotros no entendemos, pero idolatría es todo aquello que usted pone por delante de Dios. ¿Entiende? Amén, así es. Todo lo que usted pone por delante de Dios. O sea, en otras palabras, no solamente estamos hablando de imagen, de velas, y Dios, el Señor sabe que castiga la maldad de aquellos que lo hacen. ¿Por qué? Porque para Dios solo existe Él. Dice la Biblia que dice que Él es Dios celoso. Y muy celoso que es el Señor. El Señor es celoso con tu alabanza, con tu adoración, con tu tiempo, porque el Señor te quiere en todo tu ser. O sea, quiere, por eso el primer mandamiento dice, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Estamos hablando que Él quiere tu cuerpo, tu alma y tu espíritu en una sola armonía para Él. Y cuando uno de ellos no está en armonía con Dios y no está dedicado a Dios, ya eso el Señor lo toma como una idolatría y está tomando eso como una adoración hacia otros dioses. Hasta otros dioses. En especial ahora, en estos tiempos, ¿verdad? Donde muchos ponen por delante de Dios otras cosas. Por ejemplo, el dinero, el trabajo, los bienes materiales, uno mismo, el ego, el egocentrismo, ¿verdad? Donde piensan de que son mejores o superiores y eso quita el espacio realmente donde debería estar Dios. Pero Dios conoce los corazones y ahí es donde empieza todo, en los corazones. Así. En el corazón del hombre. Y cuando el corazón del hombre se daña, entonces daña todo lo que es alrededor de lo que Dios quiere tratar con tu vida. Y cuando eso se... Mira, si hay algo que a Dios no le gusta, es esto. Porque hay pecado de robo, hay pecado de maltrato, hay pecado, diferentes tipos de pecado, ¿verdad? Pero si hay algo que dice que Él aborrece, es la idolatría. Por eso Él dice en su palabra, no te hará imágenes de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, de lo que está debajo de la tierra, de lo que está en las aguas. Él lo prohíbe. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros prestemos atención a algo o a alguien que no sea Él. Entonces, ¿qué sucede? Que en estos tiempos el enemigo, o sea, en aquella época cuando vemos que el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, lo lleva al desierto, dice la palabra que Moisés se va al monte Sinaí en comunión con el Señor y lo primero que hace el pueblo de Israel es hacerse un becerro de oro e idolatrarlo. Incluso le dijo Aarón al pueblo, mira, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. No es que ellos no sabían que Dios estaba ahí. Ellos conocían, vieron al Señor traerle juicio a Faraón con las 10 plagas, arrasó, el Señor lo sacó con mano poderosa, con brazo extendido, pero a la primera, pues se hicieron una imagen. Y ellos entienden que no era porque ellos no conocían a Dios. Lo que ellos querían era la forma fácil de ellos expresar su adoración. Ellos querían ver, querían sentir, querían escuchar.
no veían nada y decidieron hacerse una imagen. ¿Para qué? Para verla, para rendirle culto, aún sabiendo que Dios era Dios y que ellos le conocían. Amén. Es que el hombre siempre ha torcido, ha dañado su corazón en su búsqueda por querer buscar algo que quizás piensan que lo van a encontrar, pero nunca van a encontrar, porque el único Dios que existe es nuestro Dios, el único. Pero el hombre ha buscado, bueno, como en los tiempos de antes, que buscaban el sol, la luna, las aves, los reptiles, muchos animales, cosas creadas, pero no buscan al Creador. Así es. ¿Entiendes? Es como cuando buscan los dones, pero no buscan al dador de los dones. Y en esta condición, en esta situación, están buscando más todo lo que Dios ha creado, los astros, los animales, los reptiles, los seres humanos, cuando deberían realmente buscar al Creador de todo. Así es. Y mire, lo que más a mí me llama la atención, viendo el panorama general a nivel de lo que es las iglesias, porque es bueno que el hermano y la hermana que nos sintonizan sepan que Dios, cuando tú le entregas tu vida, primero va a tratar contigo, no va a tratar con aquel que no le conoce. Amén. Entonces, lo primero que hace el Señor es tratar con su pueblo. Lo vemos a través de la palabra. Desde que el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, el Señor empieza a tratar con su pueblo, no con el pueblo de Egipto, no con los amalecitas, no con los heteos, con el hemorreo, no con los filisteos, sino con su pueblo, direccionándolo, corrigiéndolo y enseñándolo. Pero ¿qué ha pasado en estos tiempos, pastor? No, en estos tiempos las diferentes, yo digo, tipos de religiones o doctrinas han dañado muchas veces, porque el hombre quiere buscar siempre su propia dirección y no busca la dirección directa de Dios. Y allí es por lo cual se ha dividido a tal extremo que ya no se sabe. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Por la cantidad y dirección de muchas doctrinas, donde cada uno piensa o siente que tiene lo correcto y no busca realmente la verdadera dirección de Dios. Dios es un Dios bueno, Dios corrige, pero Dios dirige también, Dios enseña, Dios muestra, Dios abre los corazones, Dios abre los cielos, y cuando Dios actúa, te va a dirigir directamente y te va a llevar por donde Él quiere que vayas. Es bueno que las personas sepan, todo aquel que se está sintonizando, sean bienvenidos, les amamos con el corazón. Pero miren, desde que el Señor saca a su pueblo de Israel, de Egipto, empieza a tratar con el corazón de Israel, porque siempre se desviaba. Y una de las cosas a donde se desviaba el corazón del pueblo de Israel era hacia los Baales. Y le rendían culto a los Baales. Lo vemos a través de la historia. Lo vemos en Éxodo, Deuteronomio. Amén. Volvía al pueblo y era reincidente en esa situación. Y ya con la época de Daniel, en la época de Jeremías, en la época de Ezequiel, vemos cómo ahí el pueblo estaba totalmente perdido en la idolatría. ¿Y a dónde iba? A los Baales. Si vemos Primera de Reyes, Segunda de Reyes, amén, en la época de Jezabel, cuando Elías pues va a donde Acab y le dice, mira, empieza a tratar con Acab, el Señor en su amor, en su misericordia, trata con el pueblo y le dice a Acab, mira, te voy a castigar, si podemos decirlo así, durante 3 años no va a llover, y por mi palabra no lloverá, y no llovió. Amén. ¿Y cuál era la disputa que había en ese entonces? Bueno, el pueblo de Dios clavicando entre dos pensamientos, entre los pensamientos de Baal y los pensamientos de Dios. Y Dios no está en el medio. La palabra dice en Apocalipsis, mejor que tú seas frío o que sea caliente. Amén. Porque a los tibios el Señor los vomita. Entonces, cuando tus pensamientos están divididos, una parte en el mundo y otra parte en Dios, pues tú comprenderás que vas a tener problemas con Dios, porque Dios quiere los pensamientos de nosotros al 100%. De hecho, la palabra dice que Él busca adoradores
que le adoren en espíritu y en verdad, porque a tal adorador él busca. Mire la importancia que son los pensamientos, que si tu pensamiento no están alineados a Dios, para amarlo con todas tus fuerzas, resulta que para Él eso no es adoración. Muchos decimos con nuestra boca, porque yo le adoro, mucho cantamos, es una adoración y entendemos que estamos adorando. Y cuando tú vienes a ver, estás idolatrando, porque tu boca estás hablando, pero tu corazón está lejos de Él. Y en estos tiempos es un llamado a todas las iglesias, a todas las congregaciones, a todo el pueblo de Dios, porque la iglesia ha caído en idolatría. Amén. Y lo mismo que pasó en la época de Jezabel, en la época de Acab, en la época de Moisés y en toda la época en la que el Señor trató con su pueblo con relación a la idolatría, está pasando ahora, con la única diferencia que cambió. La idolatría cambió. Antes era un becerro de oro y ahora está en nuestro corazón. Ahí es que ha cambiado. Porque el enemigo se viste como ángel de luz. Amén. Y muchas veces estamos en idolatría y no lo sabemos. Amén. No lo sabemos. Y es la manera como el hombre se va distorsionando poco a poco y va cayendo. ¿Entiendes? En el libro de Romanos 1, 22, 21, del versículo 22, 23, dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice, y cambiaron la gloria de Dios, dice, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible. De aves, cuadrúpedos y de reptiles. Y eso lo vemos ahora en el seguimiento de mucha gente que siguen las imágenes y de aves y de animales y muchas cosas en diferentes lugares, diferentes, ¿me entiendes? O sea, que si vamos a ver, aunque hayan pasado miles de años, el hombre sigue siendo el mismo. Es el mismo. Y el enemigo sigue siendo el mismo. Y el mismo también. Y viene con las mismas técnicas y las mismas tácticas, porque él no es creativo. Él simplemente te cambia de forma el mismo sentido. El mismo sentido. O sea, él te cambia de forma. El papel es blanco, te lo pones rojo, pero al final es papel. Sí, con la diferencia es que ya no es lo que tú lees, sino ahora lo que te pone dentro del corazón. Así es. ¿Ah? Porque imagínense que trató. Si no lo hace con nosotros, imagínense, si lo hizo con Cristo, cuando le dijo de que si postrado me adorares, te daré, dice, estos reinos. O sea, quiso, mire, como el mismo quiso que el Señor mismo lo adorara. Así es. Si lo hizo con nuestro Señor, imagínense que no tratará con nosotros. Así es. Mire, a mí me llama mucho la atención eso, porque principalmente el proceso de la tentación que tuvo Jesucristo de Nazaret en el desierto. Y alguien me comentó y me dijo, no, porque el enemigo estaba negociando con Jesús. Y yo le respondí, ¿y quién es el enemigo? ¿Y cuál es la cualificación que tiene el enemigo para negociar con mi Señor? No tiene ninguna cualificación. O sea, Jesús, el enemigo quiso ofrecerle, pero Jesús en ningún momento negoció con él. Nunca. ¿Por qué? Porque ahí es que llega la idolatría. Cuando el enemigo te presenta situaciones que tu corazón desea, y entonces pues tú empiezas a darle cariñito a esas ofertas que el enemigo te hace. No, al enemigo hay que reprenderlo. Amén. Tú no puedes añoñar ningún tipo de pensamiento que viene de parte del enemigo. Tienes que aprender a conocer cuáles son los pensamientos de Dios, cuáles son los pensamientos de la carne, cuáles son los pensamientos que vienen del enemigo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento. Amén. En aquella época, el dios Baal, ¿qué le ofrecía al pueblo de Israel? Lluvia, cosecha, fertilidad, prosperidad. Amén. Y ahora en este tiempo, ¿qué es lo que está haciendo el mismo Baal? Ahora le está ofreciendo fama, fortuna, le está ofreciendo ser famoso. Bienes materiales. Bienes materiales. ¿Cuál es la diferencia de la tentación que tuvo Jesús? Ninguna. Lo único que el pueblo de Dios sigue cayendo en la misma situación. Le falta conocimiento. Amén. En cuanto
el enemigo siempre ha querido poner por debajo a nuestro Señor. Así Mire, es. si hay algo que me gusta en el libro de Primera de Samuel, capítulo 4 y 5, vamos a ver que dice que el pueblo de Israel salió a batallar, a pelear contra el pueblo de los filisteos. Ellos tenían a Israel, seguía supuestamente a nuestro Dios, y los filisteos seguían a su Dios, ¿verdad? Así es. Entonces, dice, ¿qué pasó? Que cuando salieron a pelear primero, lucharon, pelearon y murieron. Los filisteos ganaron esa primera batalla y murieron más de 3.000 judíos. Dice la palabra que murieron 4.000 hombres. Sí, entre 3.000 y 4.000 hombres. Sí. Pero dice, bueno, perdimos, pero ¿sabe qué? Dice, tenemos el arca de Dios. Vamos a buscarlo. Oye, y ahí hay tremendo error de mucha gente. Y se lo voy a decir por qué. Dice que cuando salieron a pelear por segunda vez, ya no murieron 4.000, ahora murieron 30.000. 30.000 personas. ¿Por qué? Se sintieron avergonzados, se sintieron tristes, se sintieron como decepcionados. ¿Y usted sabe por qué? Porque no tenían realmente a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque ya Dios no estaba con ellos. Porque para ellos llegar primeramente al arca, donde supuestamente se manifestaba la presencia de Dios, dice que nadie que no estaba en santidad podía llegar hasta el arca. Sin embargo, ellos habían llegado. Quiere decir que ya Dios no estaba con ellos. Así es, así es. Segundo, que dice que quisieron, cuando tenían el arca, ellos pensaron de que Dios los iba a ayudar, como mucha gente que lo usa como amuleto, que piensan de que hoy no voy, no hago, yo no quiero a Dios, no siento a Dios, ¿para qué buscar? No necesito, yo tengo de todo, yo hago de todo, yo tengo buen trabajo, yo tengo buen negocio, yo no estoy enfermo, mi familia está buena, tengo muchos bienes materiales, tengo todo. Pero cuando viene la situación, entonces buscan a Dios. Así es. Porque piensan de que Dios es un Dios como un amuleto que lo pueden tener cuando ellos lo necesiten. Así es. Y eso fue lo que pasó, pastor, realmente con el pueblo de Dios en Primera de Samuel 4. Ellos entendían que como tenían el arca, de hecho, la palabra dice que cuando ellos pierden la primera batalla, donde mueren 4.000 y pico de hombres, ellos se preguntan, ¿por qué, Señor, tú nos has herido de esa manera? Pero no se cuestionan qué estamos haciendo nosotros para que el Señor haya permitido esta derrota. O sea, esa derrota. Son dos cosas diferentes. Ellos le exigen a Dios por qué hemos perdido, pero no le dicen, Señor, ¿qué hemos hecho? Como mucha gente que dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa a mí todo esto? ¿Qué yo hice para que tú me abandones? ¿O qué yo hice para que me pasara esto? Y como usted lo dice, Israel él había perdido realmente el respeto a Dios, porque cuando vemos todo el capítulo de Primera de Samuel, vemos cómo el sacerdote Elí permitía situaciones en los hijos, o sea, no había santidad, no había reverencia al altar, ellos habían entrado en corrupción. Y hacían cuantas cosas se le ocurrían, tomaban las ofrendas, los diezmos, ya cuidaban a las viudas, a los huérfanos, al extranjero, y ya usted se imagina, no voy a decir qué otra cosa hacían con las mujeres que ministraban también en el templo. Y si usted ve, es lo mismo que está pasando ahora. Claro. Exactamente lo mismo. Se ha perdido el temor. El respeto a Dios. Por eso el Señor que dice, bueno, tengo a Samuel ahí que me está ministrando, y llama a Samuel. Pero ya había mandado juicio a Elí y a los hijos de Elí. Pero hay una cosa que me llama la atención, y es que Dios realmente no nos necesita. Somos nosotros que necesitamos a Dios. Porque hay gente que creen que dice, no, ya para qué, como que piensan de que Dios los necesite. No, te equivocas, amigo, amiga. Dios no te necesita, somos nosotros, eres tú quien necesitas a Dios. Eres tú quien realmente necesitas ese toque, esa búsqueda de Dios, que Dios te toque, que Dios
llegue a tu vida, porque Él sabe, Él conoce todas las situaciones que está pasando y lo que pasa a pasar después, y lo que Él quiere es ayudarte, bendecirte, tocarte, sanarte, buscar tu familia, buscar tus Así hijos, es. buscar tus padres, buscar tu esposo, tu esposa. Es lo que Él quiere, bendecir tu vida. Y ahí donde el ser humano se equivoca, porque Dios no necesitaba de ellos. Mire, dice que los filisteos ponen el arca al lado del Dios de los filisteos. Así es. Que ese Dios era mitad hombre y mitad pez. Sí. ¿Ah? Y lo ponen ahí al lado. Y dice, bueno, pongámoslos ahí en el templo de nosotros, ahí al lado de nuestro Dios. Ahí. Dejémoslo ahí, ya es nuestro. Querían humillar a Dios. Y a Así Dios es. nadie lo humilla, mi hermano. Nadie. Dice la palabra que ellos llegaron los filisteos al otro día y encontraron la estatua en el suelo. Y vuelven y paran la estatua, y cuando vuelven al otro día la encuentran sin cabeza y sin mano. O sea, aquí el jefe soy yo, el rey de reyes y el señor de señores. A mí me encanta eso. Y mire qué pasa, que muchas veces nosotros estamos en los ministerios, estamos ministrando, estamos predicando, estamos sirviendo en los ministerios, en las congregaciones, y no nos sabemos, muchas veces no nos damos cuenta que estamos tomando eso como idolatría. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque cuando el ministerio, la posición, el trabajo, la denominación, el liderazgo, todo se convierte en lo primero para ti, el Señor pasa a segundo plano, ya eso es idolatría. Amén. Y ahí es donde cae el hombre. Como le decía, Dios no necesita de nosotros. Así Cuando es. ellos vieron eso, y como dijo la hermana, que encontraron a su ídolo en pedazos, se preguntaron qué pasó aquí, si nadie entraba allí. Así es. Entonces se dieron cuenta que algo extraño estaba pasando para ellos. La diferencia era que nuestro Dios es un Dios vivo. Así es. Y cuando se dieron cuenta de eso, ¿saben qué? Tuvieron que devolver el arca. Porque Dios mismo, Él mismo... Y devolverla llena de tesoros. De tesoros. Porque no solamente devolvieron el arca, de que aquí tienen su arca, no. Le dieron ofrenda al Señor. O sea, pero miren, lo más impactante para mí de este capítulo es que el pueblo de Israel en la primera derrota toma el arca, la lleva a la guerra y los filisteos tiemblan. O sea, los filisteos entran en pánico. En pánico. ¿Por qué? Porque los filisteos sabían lo que el Dios de Israel había hecho en Egipto. Ellos le tenían temor. Sin embargo, el pueblo de Israel no. No. Se habían olvidado de su Dios. Se habían olvidado de su Dios y habían tomado el arca que representaba la presencia de Dios. Habían tomado el arca, ese objeto que si bien era divino, pero habían puesto su confianza en el arca y no en Dios. En Dios. Y es lo que pasa hoy en día. Hoy en día la gente está poniendo su confianza en otras cosas y no en Dios. Así es. Ponen su confianza en el trabajo, ponen su confianza en el dinero, ponen su confianza en otras cosas, en personas extrañas, Sí. en líderes, en muchas otras cosas, y lo que menos confían es en Dios, y ahí es donde se pierde, porque la fe, la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es. Y si tú has perdido la confianza y la fe en Dios, ¿cómo quieres que Dios actúe en tu vida? Y te lo estamos hablando, diciendo, hermano, amigo, amiga, porque Dios es un Dios de misericordia, de amor. Si Dios te sostiene y te mantiene hasta el día de hoy, es porque su gracia, su amor está allí contigo. Es lo que quieres, cambiar tu vida, cambiar tu familia, cambiar todo aquello que tú sientes que no es bueno, que te está dañando, que está trayéndote muchas cosas malas, para poder cambiar primeramente tu corazón, tu vida, y bendecirte, porque Dios es un Dios de bendición. Así es, así es. El asunto con la bendición, pastor, es que en estos tiempos los seres humanos, y yo me incluyo, porque, o sea,
no somos santos, nos Amén. incluimos. Y en el mundo, o sea, nosotros vamos a ser tentados en todas las cosas, Amén. vamos a ser perseguidos, pero también, o sea, vamos a ser atacados. Yo no me hago exenta de en algún momento caer, no. Lo importante es tú caer, arrepentirte, levantarte y seguir. Entonces, en estos tiempos, cuando usted empieza a mirar y analiza las situaciones, vemos cómo las personas van, por ejemplo, a las congregaciones, y muchos líderes espirituales también lo están haciendo, y es que las personas van por los milagros. Van por la bendición, por la casa que estoy orando, por la salud que necesito, por la liberación, por ese matrimonio que se me está cayendo encima, por mis hijos que se me fueron de la casa. Y entonces, no está mal, no me malinterpreten, Amén. no Amén. está mal porque el Señor es un Dios que sana, que liberta. Amén. Pero cuando tú buscas las añadiduras, primero que el reino de Dios, entonces lo estás haciendo de manera inversa y eso se convierte en idolatría. Amén. Y es lo que Dios quiere mostrarte. O sea, no se trata de que no vayas y te sientas en la necesidad, porque Dios es un Dios de amor. Y muchos, ustedes, si vemos en la palabra, muchos buscaron a Cristo por su necesidad, por su salud, por su ceguera, por su enfermedad, por todo lo que estaban pasando. Pero el factor no es ese, el factor es que lo hagas de corazón. Porque sí, a Dios lo que Él busca es tu corazón. Así es. Lo que Él necesita ver es que tú lo hagas honestamente, sinceramente. Que no solamente después que Él te haga el milagro y te vayas o abandones, no, sino que sigas buscando, porque Él tiene no solamente eso, el milagro, Él tiene más para ti, para tu vida. Pero necesitas tú también mostrártele a Él, abrirte a Él en medio de tu necesidad, en medio de tu problema, en medio de todo lo que estés pasando. Ábrele tu corazón al Señor y tú verás cómo Dios va a tratar con tu vida, sí, va a abrir y va a mostrarte lo que Él realmente desea para ti, y todo lo que Dios quiere para nosotros es bueno. Ay, todo es bueno, aunque las cosas que nosotros veamos sean desafíos. La palabra dice que todo obra para bien a los hijos. Entonces muchas veces vienen desafíos a nuestras vidas y nos desesperamos y empezamos a buscar a Dios, empezamos a orar, pero el Señor quiere que tú hagas todo eso, que lo busques a Él primero, porque de ese desafío ya Él tiene control. Dice que Él venció en la cruz del Calvario. Amén. Mire, la palabra en Mateo 6:24 dice, no poder servir a Dios y a la riqueza. O sea, todo lo que tú buscas que no sea Dios se convierte en un ídolo, aunque estés en la iglesia, aunque estés sirviendo. A mí me duele muchas veces cuando yo veo líderes espirituales que pues se crean una serie de disciplinas que yo no la veo sustentada en la palabra, que si hay que obedecer al pastor, que si hay que obedecer al líder, que si tú tienes que hacer lo que dice el líder, que si tú no obedeces lo que dice el líder, tú eres una cabra, eres un rebelde, y entonces tú terminas girando alrededor de ese líder espiritual y no alrededor de Cristo. Y entonces enfocamos a las almas a que, se enfoquen la mirada en nosotros y no en la persona de Jesucristo. Entonces las personas terminan idolatrando a un líder espiritual y no a Cristo. Amén. Y entonces eso es la idolatría que más odia al Señor, porque dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No a ningún pastor, honramos a los pastores, a aquellos líderes espirituales que están batallando por expandir el reino, les honramos. Y yo conozco muchos pastores que están pagando el precio por Amén. Causa del evangelio, pero también en estos tiempos en los que estamos viviendo, veo como muchos líderes espirituales llevan a las almas de aquí para allá, de allá para acá, han entrado en hechicería, en brujería en las iglesias, adivinando en las iglesias, y la gente va de aquí para allá porque hay en su corazón esa debilidad de que quieren conocer el futuro, quieren ver un profeta para que el profeta le adivine, porque eso es adivinación. Esos son espíritus de adivinación y han convertido el altar en un altar de idolatría. Amén. Como decía anteriormente, de profesando ser sabios se hicieron necios. Así es. O sea,
cambiaron la gloria de Dios. Lo que Dios quiere decirte, lo que Dios quiere hablarte directamente es que lo honres, que lo glorifiques, que trates con Él. Si aún no le conoces, Dios está allí contigo. Te lo presento. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios glorioso. Dios es eterno. Siempre ha existido, dice, desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, es un Dios que no cambia. No dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Él no se transforma. Él está allí. En esta noche está allí contigo. Así es. Está allí donde tú estás. Él lo único que desea es que lo conozcas, que conozcas al verdadero Dios, al verdadero, al que te ha buscado desde tu niñez. Así es. El que está tratando con tu vida, y aún en medio de tu soledad, si te han abandonado, si te han maltratado, si has pasado situaciones, allí está todavía Él, porque Él no se va. Muchos te pueden abandonar, pero Dios no abandona. Así solamente es. Está en el momento. Y si tú levantas el rostro, tú vas a ver que lo vas a sentir su presencia. Así es. La palabra dice, alzaremos nuestros ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Debemos aprender a buscarlo a Él. Y no es un asunto de tu sentir, no es un asunto de sentimiento. El sentimiento se alberga en el alma. Amén. El alma es la que alberga los sentimientos, las emociones, pero buscar a Dios, y tú que me estás sintonizando, tú que nos puedes ver, que estás viendo este programa, amén, buscar a Dios no es un asunto de sentimiento, es un asunto de decisión. La palabra dice que un día toda rodilla se doblará, toda lengua tendrá que confesarlo, reconocerlo como el Señor, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor igual lo hizo. La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo a morir por ti y por mí. Y Jesús vino gozoso y entregó su vida por tu causa. Y dijo, me es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya os voy a enviar un consolador, y es el Espíritu Santo de Dios, que no nos dejará, que no nos desamparará. Tú puedes decir confiadamente que Él es tu ayudador. Él no nos desamparó, se fue pero no nos dejó solo, dice la palabra. Pero es una cuestión de tú aceptarlo, de tú buscarle, tomar la decisión de dejar el mundo y seguirle. ¿Que va a ser perfecto? No. ¿Que eres un santo o una santa? Tampoco. Él es que nos santifica. ¿Por qué? Porque esta carne es pecado. Amén. Esta carne es pecado. Y nosotros, el hecho que busquemos al Señor y Él nos dé de su santidad y empecemos a andar en santidad, no significa que no somos pecadores. Uh-huh. Vamos a seguir siendo pecadores, con la única excepción que fuimos redimidos, fuimos justificados. Él no justificó, Él dijo, mira, ella es pecador, no. Yo tomé sus pecados y ya la liberé, pero yo sigo siendo pecadora, amén. Y yo desde esa primicia es que puedo hablar. Amén. Desde la primicia que soy pecadora y que Él me redimió en la cruz del Calvario. Y yo decidí buscarle. ¿Que me voy a caer? Sí. Pero dice, 7 veces cae el justo. Y 7 veces. Y 7 veces Él la levanta. Amén. Entonces tenemos que buscar a Dios primero. Porque cualquier cosa que ocupa tu corazón se vuelve idolatría delante de Dios. Amén. Mire, amado hermano, uno de los hombres de Dios que a mí siempre me ha gustado es Josué. Y dice después de que Dios le dio las victorias, las luchas, las batallas, no perdió una sola batalla. Así es. Cuando llegó y dice que tuvo más de 20 batallas allí contra los filisteos, los cananeos, los amorreos. Y todo lo feo, como yo le digo. y Dios le dio la victoria. Y cuando Él se puso delante del pueblo, le dijo a todo el pueblo, de aquí en adelante yo no sé a quién ustedes van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así es, eso es tremendo. Eso, cuando yo escucho esa palabra, a mí se me estremece todo mi ser, porque Josué 24 del 15 al 16 dice, yo no sé ustedes, o sea, es una decisión Amén. De ustedes.
Ahora, yo solo sé una cosa. Yo y mi casa Amén. le serviremos. Amén. Esa es una decisión que tomó Josué. No fue algo que él sintió, algo que se sintió bien, que se sintió mal, no. Fue una decisión. Y así te invitamos, amados hermanos, tú que nos estás sintonizando, si no conoces de la persona de Jesús, hoy es el mejor momento, hoy es la oportunidad de tu vida, de tú aceptarlo, y no tienes que hacer un curso, hacer una maestría, ni ir a una universidad, simplemente hay un solo protocolo: confesarle a Él. Y muchas veces el Señor quiere hacer grandes cosas en tu vida, te quiere sanar, te quiere libertar, amén, te quiere prosperar, pero claro, Él necesita que tú le permitas entrar a tu corazón. Cuando tú le declaras, la palabra dice que para el corazón se cree, en el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Así que solo tiene que decir: Jesús, entra a mi casa, entra a mi vida. Yo decido que en mi casa y yo te serviremos. Perdona mis pecados, Señor. Yo los reconozco. Reconozco que mis pecados me separan de ti, pero yo vengo voluntariamente. Nadie me ha obligado. Vengo y tomo la decisión de reconocerte como mi Señor y como mi Salvador. Si tú hiciste esa oración, amado hermano, hermana, que me estás viendo, te felicito, porque acabas de entrar a la familia de nuestro Señor. Amén. Y en esta noche Dios está contigo. Así es. Créelo. Así es. Créelo. Primero que tienes que tener es fe, creerle a Dios. Y Dios está allí contigo. Así. Y es lo que ha llegado es para bendecir tu vida, bendecirte a ti, bendecir tu familia, bendecir tus hijos. Dios trae bendición. En esta noche vamos a orar. Vamos a hacer una oración de fe. Amén. Porque Dios siga tratando con tu vida y porque busques más. Si tienes que buscar una iglesia, un lugar donde te sientas bien para poder aprender más del Señor. Pero desde aquí vamos a hacer la oración. Nuestra hermana Willa nos va a dirigir la oración. Creo que tenemos dos hermanitas que quieren la oración por sanidad. Sí, tenemos dos hermanas, la hermana Judy, la hermana Diana. Nos dice pues que están pasando por un desafío en su salud. Es un desafío de cáncer. Así que en esta hora, en la unidad del acuerdo con mi hermano Julio, la palabra dice que cuando dos se ponen de acuerdo por cualquier cosa aquí en la tierra, Él lo hará en los cielos. Gloria, y yo lo creo. Yo lo creo con cada célula de mi ser. Creo que Él puede hacerlo. Y ahí donde están nuestras hermanas, enviamos la palabra. Gloria a Dios. La palabra dice que el centurión fue donde nuestro Señor Jesús y le dijo: mi siervo está enfermo. Dice que en esa época los romanos era que gobernaban el pueblo de Israel, y todos los judíos le debían obediencia a los romanos. O sea que si un romano, un centurión, le decía a un judío: cárgame esa carga, el judío tenía la obligación de hacerlo. Y dice la palabra que Jesús, como judío, que no vino a infringir la ley en ningún momento, le dijo: yo iré. Pero ¿qué sucedió? El centurión le dijo: mira, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Envía la palabra, porque yo soy hombre de autoridad, soy un centurión y tengo cargo tengo a mi cargo soldados, y yo le digo: ve, y el soldado va, ven, y el soldado viene. Yo sé que solo con tú enviar la palabra, mi siervo sanará. Y yo lo creo. Ahí donde está la hermana Judy y la hermana Diana, enviamos la palabra de Dios, y todo aquello que nos están sintonizando, que están pasando por desafío de salud, toma esa palabra. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Santo. La palabra dice en Isaías 53:5 que por sus llagas tú fuiste curado. Atamos todo espíritu de cáncer, todo espíritu de presión arterial. Lo atamos y lo reprendemos de tu vida. Todo espíritu de azúcar, de diabetes, en el nombre de Jesús le echamos fuera de tu vida. Clamamos la sangre de Cristo en tu salud. La palabra dice que en el
cielo no hay liberación, mi Dios. enfermedad. En el cielo no hay enfermedad. Trae El único liberación, enfermo Señor. es el enemigo, Rompe cadenas, Satanás, Señor. y sus legiones demoníacas. Así que le devolvemos Gloria a ti, a Señor. su lugar de origen toda enfermedad que haya enviado Gloria a a ti, los mi cuerpos Dios. ahora. Santo. Y le ordenamos a todo espíritu de Santo enfermedad Dios. que suelte los cuerpos. En el nombre de Suelta los Jesús. cuerpos. Personas En el que nombre de están con Jesús, depresión, con espíritu de suicidio, Santo que tienen Dios. tormento en su mente. Atamos todo espíritu de tormento Mi alma ahora te alaba, en el Señor. nombre poderoso de Cristo Gloria Jesús. a Dios. Suelta los cuerpos ahora. Tú que me estás viendo, suelta los Santo cuerpos Señor. ahora Gloria a en ti, el mi nombre de Jesús. Espíritu de cáncer, suelta Señor. los cuerpos de mis hermanas Amén. ahora en el nombre de Jesús. Amén. Te lo Gloria a ordenamos. Dios. ¿Y sabe por qué te lo ordenamos? Porque Amén. Jesucristo de Nazaret Santo. nos dio autoridad. Toda Amén. autoridad le fue delegada a la Gloria a persona Dios. de Jesucristo de Nazaret. Y él Santo. dijo, os doy autoridad Bendito para echar Dios. fuera demonios, para sanar enfermos. Pisaremos escorpiones y nada nos dañará. Amén. En Gloria esa a Dios. autoridad, bajo el dominio de Cristo y bajo la autoridad Santo delegada Dios. por Jesucristo Rompe de cadenas, Nazaret. Señor. Atamos todo espíritu de enfermedad Aleluya. y lo reprendemos de los cuerpos en el Aleluya. nombre poderoso de Aleluya. Cristo Jesús. Personas que Santo tienen osteoporosis, que le duelen los huesos, personas que están pasando por Bendito dolores Dios. musculares. El Señor me muestra personas que tienen dolores en las rodillas, Sí, en las Señor. articulaciones. Todo dolor se va de Espíritu tu Santo. vida ahora en el nombre poderoso Amén. de Gloria a Cristo Dios. Jesús. Te ordenamos, espíritu de dolor, que suelte los cuerpos. Eres ilegal en el cuerpo. Espíritu de cáncer, eres Santo ilegal. Dios. Te declaramos ilegal. El único Gloria que a Dios. tiene legalidad Aleluya. se llama la persona de Jesucristo de Nazaret y el Espíritu Gloria a Santo Dios. de Dios. Así que le pedimos que barran la Amén. casa. Gloria Todo a Dios. espíritu de Aleluya. enfermedad fuera ahora. En el nombre poderoso de Santo Cristo Dios. Jesús. Personas que están siendo Bendito atormentadas Dios. por espíritu de depresión, Santo. tormento, espíritu de suicidio, espíritu Santo, de rechazo, Santo Dios. espíritu de falta de perdón, de ofensa. Aleluya. Te echamos fuera ahora. Gloria a Te ti, ordenamos, Señor. sal fuera de los cuerpos ahora. Sí, en el Señor. nombre poderoso Bendito de Cristo Dios. Jesús. Son ilegales, no tienen legalidad. Aleluya. Suelten los cuerpos ahora. Tú que me estás viendo, Gloria a ti, mi suelta Dios los cuerpos santo. ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor. Ahí donde estás, En sigue. nombre de Jesús. Renuncia Santo. a todo espíritu de enfermedad. No acepte ninguna Aleluya. enfermedad que el enemigo quiera venir a posicionar en tu cuerpo. Santo Recházala, Dios. repréndela, hazle guerra, porque tú tienes Santo una Dios. promesa de parte de Dios. Sí, y la Señor. promesa fue que por sus llagas nosotros fuimos curados. Sí, Señor. Recuérdale al enemigo y a ese En espíritu de nombre de enfermedad Jesús. cuál es su futuro. El lago de azufre y fuego es su futuro. Así que en el nombre de Jesús, Gracias, todo espíritu Señor. de Sí, mi enfermedad, suelta los cuerpos, se seca todo espíritu de cáncer Bendito ahora. Dios. Se seca de los cuerpos en el nombre poderoso de Amén. Cristo Jesús. Te damos Gloria. gracias, Señor. Hecho está. Gracias, Nosotros Señor. creemos que está Amén. hecho. Sí, Hecho amén. está. No que será sana, eres sana. No que Amén. será libertada, eres libre. Sí, mi en Dios. el nombre poderoso de Cristo Sí, Señor. Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Gracias. Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, mi Dios Gracias, santo. porque sabemos que tú lo has hecho. Aleluya. Recuerda, amada hermana, que Gloria a la fe Dios. es ahora. La Amén. fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aunque no lo vea, créelo porque está Aleluya. hecho. Hecho está. Amén. Y le damos gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Por mi Dios. cada sanidad, por cada milagro, por cada maravilla que tú has manifestado en este Santo tiempo. Dios. En el día de hoy te damos gracias, Señor. Aleluya. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Porque Señor. recibiremos mucho testimonio de lo que el Señor Amén. está haciendo Gloria a en Dios. esta hora, en el nombre poderoso Sí, Señor. de Cristo Jesús. Usted sabía, amado pastor, que muchas veces nosotros pedimos oración y pedimos que se nos ore por alguna situación, por sanidad, por liberación. Amén. Pero cuando volvemos al libro de Elías, cuando Elías le dice a Acab, al rey Acab, por mi palabra no lloverá, dice que cuando él convoca a los
profetas de Baal y a los profetas de Acera. Dice que fueron 450 profetas de los Baales. Ya ustedes saben el ejército de gente que había ahí. Y 400 profetas de Acera, 800 y pico. Lo primero que le dice Elías es: hagan ustedes su altar. Y ellos prepararon su altar. Y luego que a Elías le toca su turno, Elías solo contra casi 900 personas, ¿qué hace Elías? Elías prepara el altar. O sea, el altar estaba caído. Muchas veces nosotros estamos pidiendo sanidad, liberación, pero es necesario restaurar nuestro altar. Es necesario muchas veces arrepentirnos, porque a veces tenemos áreas en nuestras vidas, Amén. El área financiera, el área de la salud, el área matrimonial, el área ministerial, el área familiar, cualquier área que tú identifiques que esté en derrota, que esté batallando, es un área que califica para que tú te humilles y para que pidas perdón por cualquier situación. Amén. Y tú verás cómo inmediatamente cosas empiezan a suceder, porque cuando tú pides perdón y reconoces que no has actuado bien en esa área de tu vida, en el área de la salud, en cualquier área que tú estés pasando un desafío, cuando tú reconoces que le has fallado a Dios en esa área, inmediatamente viene una restauración. Gloria a Dios. Sí. En esa área. Sí. Inmediatamente. Porque es que Dios no se niega a sí mismo. Él dice, mira, si mi pueblo se humillare. Cuando el pueblo viene, se humilla y pide perdón, lo primero que hace el Señor es que se para de su trono y hace una intervención divina. Dice, me paro y va y busca, lo trae de los confines de la tierra, le pone vestidura nueva, le cambia los anillos. Eso es tremendo. Gloria a Dios. Amén. Y el Señor en toda la palabra, Él vuelve otra vez y te dice, arrepiéntete. Cuando Jesucristo viene y empieza su ministerio, empieza con esta palabra: arrepentido y convertido, porque se ha acercado el reino de los cielos. Y dice, y si por el dedo de Jehová hecho fuera demonios, ciertamente el reino de los cielos se ha acercado a tu vida. Así que por el dedo de Jehová, todo espíritu de que ha venido a tocar tu cuerpo, tu salud, Amén. En el nombre de Jesús, sale ahora. En Gloria el nombre de Jesús. Gloria Así a Dios. Es que Dios siempre tiene palabra. Así es. Dios siempre tiene palabra, y esa palabra que nos ha dado ahora la hermana es porque hay necesidad. Amén. No es solamente, porque no pensemos solamente en nosotros. Hay mucha necesidad alrededor. Así es. Y si hay alguna necesidad, Dios siempre va a dar esa palabra de restauración, de amor, porque Dios es para todos. Dios es un Dios de amor en Así todos. Es. Y en esta noche hemos traído esta palabra, Dios nos ha permitido. Le agradezco a mi hermana Wilda Betemit que no sea la primera vez. Gloria a Dios. Amén. Y que podamos seguir hacia adelante. Yo sé que ustedes han entendido, yo sé que esa palabra ha entrado en sus corazones. Amén. La decisión está en ustedes. Dios está allí, no temas, pero búscale, ábrele tu vida al Señor y tú verás los cambios. Así en esta noche le agradecemos a este ministerio Conexión con Dios de nuestro hermano José. Amén. Por darnos este espacio, este momento. Seguiremos la próxima semana y ya saben, hermanos, amigos, a seguir buscando de Dios día a día, porque aquí también tenemos todos los días hay un mensaje, una palabra por diferentes hermanos, misioneros, pastores, que están siempre buscando qué llevar y hacer el trabajo para el Señor. Así que siga hacia adelante y agradecemos, hermana, una palabra para terminar. Gloria a Dios. Sí, siempre pues yo soy de la que digo, yo soy evangelista, no soy pastora, no. Yo soy una sierva, una hermana suya, me considero una servidora. Mi llamado para ti, amado hermano, amada hermana que nos sintoniza, busca de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia.
Acepta al Señor Jesús en tu corazón. Decide seguirle. Ábrele tu vida y tú verás cómo cosas maravillosas van a empezar a suceder. La palabra dice que la voluntad de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud. Así como prospera nuestra alma, búscale mientras todavía le puedas encontrar, porque va a llegar un momento en que así como en los tiempos de Noé, cuando todos entraron, todos los animales, y Noé y 7 personas más entraron, dice que el Señor cerró la puerta. La puerta del arca no se cerró por dentro, fue cerrada por fuera. Noé no podía abrirla. Amén. Así yo te pido que mientras la gracia de nuestro Señor todavía tú le puedas alcanzar, amén, búscale, porque va a llegar un momento que la puerta se va a cerrar y ya no va a haber manera de que tú puedas buscarle. Amén. Así que hoy es el día que el Señor ha preparado para ti. Recíbelo en tu corazón. Dile que inscriba tu nombre en el libro de la vida y acéptalo de todo corazón. Y tú verás cómo tu vida va a empezar a ser transformada, cambiada, y vas a empezar a ver liberación, sanidad, prosperidad. Amén. Cuando tú buscas a Dios primeramente, Él se encarga de todo lo demás. Gloria a Dios. Hasta aquí hemos llegado en esta noche y que el Señor les bendiga, siga bendiciendo su vida, su hogar, su familia, su trabajo y para adelante. Gloria a Dios. Amén. Bendiciones.